Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde y cuándo estés viendo el vídeo. Bienvenido a mi canal. Bueno, por épocas, en los medios de comunicación y redes sociales aparecen haters criticando al coche eléctrico y fanboys haciendo una defensa a ultranza de los vehículos eléctricos. Habitualmente los argumentos de unos y otros son un poquito exagerados hacia sus afinidades, confundiendo más de lo que deberían ayudar e informar. Por eso me he decidido a sacar una serie de vídeos reflexionando sobre el vehículo eléctrico, sobre sus ventajas, sus inconvenientes y sobre todo una visión más global de este tema que, aunque no lo parezca, no es para nada banal. Iba a hacer un solo vídeo, pero buscando información objetiva he descubierto que el contenido para hablar de este tema da para escribir un libro. Así que hoy veremos la situación del vehículo eléctrico de manera global e iré sacando una serie de vídeos hablando de manera particular sobre cada uno de los problemas del vehículo eléctrico, que no son pocos. En primer lugar, hay que entender de forma global lo que supone la implantación del vehículo eléctrico y por qué ahora, después de 189 años de haberse inventado el primer vehículo eléctrico, vuelve a estar de actualidad. Y para eso vamos a ir a los orígenes. Y no, este primer vídeo no trata sobre Tesla y sus coches eléctricos, sino sobre cómo Nikola Tesla fue uno de los principales causantes del fracaso del vehículo eléctrico a principios del siglo XX y puso la alfombra roja a los vehículos de combustión. Curioso que ahora la marca más emblemática del vehículo eléctrico lleve su nombre. Como ya he dicho, el primer coche eléctrico se inventó en 1834, pero no fue hasta los años 50, hablamos de 1850, cuando empezaron a salir los primeros modelos recargables. Los primeros coches eléctricos prácticos básicamente eran carros electrificados con velocidades de unos 22 km por hora. Estos vehículos llegaron a ser tan populares para el año 1900 que existían toda una flota de taxis eléctricos en Nueva York, y este tipo de coches llegó a representar un tercio del total de vehículos en funcionamiento. Llegaron a tener un 38% de las ventas en Estados Unidos frente al 22% que suponían los que funcionaban con motores de combustión. El resto eran vehículos de vapor y otras tecnologías que intentaban también ganar la carrera de la automoción. Estos coches tenían tanto éxito porque Thomas Edison había establecido desde 1882 numerosas centrales eléctricas en las principales ciudades de Estados Unidos. Cualquier persona o empresa podía conectarse a la red de corriente continua de Edison y recargar el coche en su casa. Nadie se planteaba hacer viajes de cientos de kilómetros, por lo que un coche eléctrico con 100 millas de autonomía, que ya existía en esa época, era más que suficiente para recorrer varias horas toda la ciudad. Por el contrario, los vehículos de combustión tenían dificultades para encontrar combustible y los consumibles necesarios. Estamos hablando de lubricantes, cosas de ese tipo. Eran sucios, eran complicados, se averiaban con facilidad y el precio era similar al de los vehículos eléctricos. La popularidad del vehículo eléctrico estaba disparada, pero en 1886 George Westinghouse fundó Westinghouse Electric, asociado con un tal Nikola Tesla, y compitiendo con la compañía de Edison por el tipo de corriente generada. En este caso era corriente alterna, mucho más fácil de transportar debido a su facilidad para transformar el voltaje y elevarlo. Un año después, Westinghouse, solo un año después, tenía 68 centrales eléctricas de corriente alterna frente a las 121 estaciones de Edison basadas en la tecnología de corriente continua, que llevaba 4 años en proceso de expansión. Es decir, en un año prácticamente hizo la mitad de lo que había hecho Edison en 4 años. Y en 1893, estamos hablando de 7 años después, la corriente alterna ya era más utilizada que la corriente continua y mucho más rentable y mucho más barata. Las centrales de corriente continua empezaron a desaparecer y la carga de los coches que eran de corriente continua empezó a complicarse, ya que la gente en su casa tenía corriente alterna y tenían que acoplar un generador de corriente continua a un motor de corriente alterna
para poder cargar los coches. Había otras alternativas más caras, pero no existía la electrónica actual para poder pasar de corriente alterna a corriente continua. Así que sí, la primera causa de que no triunfaran los vehículos eléctricos fue el desarrollo de la corriente continua gracias a las patentes de Nikola Tesla. Pero no fue la única causa. De manera paralela, en las zonas rurales, la gasolina era lo común. El suministro, además, llegó antes que los coches para alimentar la maquinaria agrícola, que en ese caso sí era de combustión, ya que la electricidad aún no llegaba al medio rural. Sin embargo, en las ciudades, la iluminación pasó a ser eléctrica y a gas. Y el consumo de la parafina, que era lo que se utilizaba antes para la iluminación y que era el derivado del petróleo más utilizado, se hundió. Y eso provocó una bajada brutal del precio del petróleo. Todos los pequeños productores de petróleo no llegaban a fin de mes. El petróleo no les daba dinero para su explotación. Con la bajada del precio del petróleo, un tal Rockefeller se hace con el monopolio del transporte y del refinado. Utilizó sobornos, espionaje industrial, violencia, hizo corrupción de leyes, sabotaje. Y mientras se hacía con el monopolio del petróleo, hizo algo que sentó las bases del coche de combustión y de la actual industria de hidrocarburos. Lo que hizo fue estandarizar los productos de refinado. De manera que cuando ibas a la gasolinera sabías que esa gasolina te iba a dar el mismo resultado. Ese aceite que utilizabas para lubricar te iba a dar el mismo resultado. Y de esa manera los coches de combustión empezaron a ser más fiables. Aún así, el petróleo necesitaba un mercado. Bueno, pues mientras Standard Oil se iba convirtiendo en la mayor empresa del mundo, otro empresario entró en el mundo de la automoción. En 1908 se empieza a vender el modelo T de Henry Ford, por la mitad de lo que valía un coche eléctrico. Esto, sumado al bajísimo precio de la gasolina de ese momento y de sus componentes, hablando sobre todo de lubricantes, hizo que el coche eléctrico desapareciera en 10 años. Y en 1918 las ventas de los vehículos eléctricos desaparecieron prácticamente por completo. Esa fue la segunda principal causa de la desaparición del vehículo eléctrico. No he encontrado referencias a sociedades entre Henry Ford y Rockefeller, pero parece que se conocían bastante bien. El monopolio de Standard Oil se hizo tan patente que en 1900 comenzaron a sacar las primeras leyes antimonopolio y en 1911 las leyes antimonopolio obligaron a Standard Oil a segregarse en 34 compañías. Para que os hagáis una idea, en 1908 se empezó a vender el modelo T y en 1911 el precio de la gasolina en 3 años se había multiplicado por 10. Y toda la gasolina la vendía la misma empresa, Standard Oil. Y aunque la obligaron a segregarse en 34 compañías, continuó manteniendo el control sobre las mismas durante muchos años. Bueno, ¿y qué tiene que ver esto con el vehículo eléctrico? ¿Por qué nos cuentas esto? Pues mira, hablando de monopolios, hoy en día la mayor compañía del mundo es Aramco Saudí. Vale en torno a 7 billones europeos de dólares. Europeos, es decir, 7 millones de millones. Apple vale 2,43 billones europeos. Y Microsoft vale 1,95 billones europeos. Es decir, la mayor compañía del mundo ahora mismo es Aramco, que es unas 3 veces Apple. Saudi Aramco es la empresa estatal petrolera de Arabia Saudita y se estima que va a romper su propio récord al obtener unas ganancias netas en 2022 de en torno a 600.000 millones de dólares. El máximo responsable de Saudi Aramco advirtió de que la creciente atención prestada al clima está socavando la inversión en petróleo y gas, siendo percibidas como arriesgadas hasta el punto de suponer una amenaza para la seguridad energética mundial. Claro, 600.000 millones de dólares no les da para invertir en petróleo. Pero entonces, ¿dónde invierte Aramco? Yo he oído que el grupo Geely
ha comprado parte del grupo Renault y que Aramco está involucrada en esta adquisición. Preguntemos a ChatGPT y le vamos a preguntar por su relación con el grupo Geely. Geely es una empresa automotriz china que ha estado trabajando en estrecha colaboración con Aramco, la compañía petrolera estatal de Arabia Saudita, en los últimos años. La relación entre Geely y Aramco se centra en la investigación y desarrollo de tecnologías para vehículos eléctricos y la producción de baterías para vehículos eléctricos. En 2020, Geely firmó un acuerdo con Aramco para establecer una empresa conjunta que se enfocaría en la producción de motores de combustión interna optimizados para mejorar la eficiencia del combustible y reducir las emisiones. También se espera que esta empresa conjunta colabore en la producción de sistemas de propulsión eléctrica y de hidrógeno. Además, en septiembre de 2020, Geely anunció que estaba trabajando con Aramco en la creación de una plataforma de vehículos eléctricos de nueva generación que se espera que esté lista en los próximos años. La plataforma se basará en la tecnología de baterías de última generación de Aramco y en la experiencia de Geely en la producción de automóviles eléctricos. En general, la colaboración entre Geely y Aramco se centra en la búsqueda conjunta de soluciones de movilidad más sostenibles y eficientes. La combinación de la experiencia en tecnología automotriz de Geely y la experiencia en energía de Aramco podría resultar en soluciones innovadoras y en una producción de vehículos más ecológicos y eficientes en el futuro. ¿Cómo os quedáis? O sea, que la mayor empresa del mundo que se dedica al petróleo coge su dinero y lo invierte en la mejora, la innovación de la movilidad eléctrica y pide al resto que sigan invirtiendo en petróleo. Bueno, todo lo que estoy diciendo ahora es una opinión. Es la opinión que yo me he creado con una serie de datos que he recopilado. Esos datos pueden incluso no ser correctos de las fuentes de los que yo les he adquirido. Así que cada persona se cree su opinión, que todas las opiniones son válidas. Incluso con los mismos datos, las personas pueden tener opiniones totalmente diferentes, ¿vale? Pero yo, desde mi punto de vista, he querido conocer por qué una empresa petrolera invierte en un grupo automovilístico que se dedica en gran parte a la movilidad eléctrica, no todo, tiene mucho de automoción de combustión, pero ¿por qué no ha invertido en un Toyota? ¿Por qué no ha invertido en Volkswagen? ¿Por qué no ha invertido en Mercedes? Para que vendan más coches, que consuman más gasolina y que gane más dinero. Los datos que yo he encontrado. Empresas más endeudadas del mundo, en millones de dólares. Toyota, 186.000 millones de dólares. Volkswagen, 185.000 millones de dólares. Por ahí está TT, Verizon, Deutsche Telekom. Mercedes-Benz, 109.000 millones de dólares. Vamos a analizar un poco estos datos. Toyota tiene una deuda de 186.000 millones de dólares. Los beneficios en 2022 fueron de 18.500 millones de dólares. Las ventas de vehículos en 2022 fueron de 10,5 millones de unidades. El beneficio que obtuvo Toyota por vehículo fue de 1.762 dólares. Tardaría 10,1 años si dedicara todo su beneficio neto a pagar su deuda. 10,1. Nos iríamos a 2033. ¿Vale? Simplemente para saldar deudas, no para ganar dinero, para saldar deudas. Volkswagen, misma situación, 185.000 millones de deuda. Beneficios, pues un poquito mejores que Toyota. 22.500 millones de beneficio. Ventas, pues menos que Toyota, 8,7 millones de vehículos. Entonces el beneficio por vehículo es superior, 2.586 dólares por vehículo. Años de endeudamiento, tardaría 8,2 años en saldar su deuda. Bueno, un poquito menos, está un poquito mejor que Toyota. Vamos a Tesla. ¿Por qué Tesla? Pues porque es la empresa de vehículos eléctricos con más datos, ¿vale? Luego os hablaré un poquito más del grupo Geely.
Deuda, 22.000 millones de dólares. Hay por ahí gente que dice que Tesla ya no tiene deuda y demás. No, ha saldado la deuda con el gobierno de Estados Unidos, pero Tesla sí que tiene deuda, como la mayoría de las empresas, que es algo sano y necesario. Tiene una deuda de 22.000 millones de dólares. ¿Beneficios en 2022? Pues menos que Toyota y menos que Volkswagen. 12.500 millones de dólares de beneficio. Las ventas en 2022, 1,3 millones de vehículos. El beneficio por vehículo, 9.615 dólares por vehículo. Años de endeudamiento, ¿cuánto tardaría en pagar la deuda si dedicara todos sus beneficios a esto? 1,8 años. ¿Alguno tiene acciones de Toyota? ¿O de Volkswagen? Esto no es una recomendación de inversión, pero yo, por mucho que critiquen a Tesla, que Tesla es una burbuja, no es una recomendación de inversión, pero yo cambiaría mis acciones de Toyota a Tesla. Pero bueno, esto es mi opinión. Evidentemente, Saudi Aramco, si va a invertir, no va a invertir en algo que está muerto, va a invertir en algo que tenga futuro y quiere poner sus beneficios en crear una empresa que, evidentemente, en el futuro dé rentabilidad, no que esté desde el principio endeudada hasta las cejas. Bueno, para que os hagáis una idea de lo ridículo que es el beneficio de Toyota por vehículo, en el año 2010 Toyota vendió a Tesla la fábrica de Fremont. La vendió, la gente dice que la vendió por 42 millones de dólares, si no me equivoco, algo así, ¿vale? Y como Tesla no tenía dinero, lo que decidió Toyota fue darle 50 millones de dólares por el 3% de las acciones de Tesla. Con esos 50 millones de dólares, 42 millones compraron la fábrica y en torno a 8 millones se los quedaron de cash, pues, para operaciones de la compañía. Esos 50 millones de dólares que Toyota prestó a Tesla en el año 2010, hoy valen 19.500 millones de dólares. Es decir, ha sacado más beneficio con esa operación de 50 millones de dólares que todos los coches vendidos en un año por Toyota. Bueno, ¿y por qué ahora parece que el vehículo eléctrico sí que pasa a ser rentable cuando 189 años, decíamos, desde su invención, nadie se ha planteado que el vehículo eléctrico pudiera ser una empresa rentable? El despegue realmente del vehículo eléctrico se produjo con el anuncio en 2012 del Tesla Model S. El éxito, aparte de ser considerado por numerosos medios como el mejor coche de la historia, el éxito fue por la red de carga. Por primera vez desde 1910, un vehículo eléctrico era útil. Bueno, pues preguntemos a ChatGPT otra vez sobre qué tipo de redes se utilizan en China para cargar los vehículos eléctricos. ¿Qué red utiliza China para alimentar los cargadores de vehículos eléctricos? China utiliza principalmente la red de corriente alterna de 220 para alimentar los cargadores de vehículos eléctricos en hogares y edificios, así como la red de corriente continua de alta potencia para los cargadores públicos en carreteras y estaciones de carga rápida. La mayoría de los hogares y edificios en China tienen acceso a la red de corriente alterna de 220, que es suficiente para cargar vehículos eléctricos con baterías de capacidad relativamente pequeña durante la noche. En comparación, los cargadores públicos en carreteras y estaciones de carga rápida requieren de una fuente de energía de corriente continua de alta potencia para cargar vehículos eléctricos con baterías de mayor capacidad en un corto periodo de tiempo. Para satisfacer la creciente demanda de carga de vehículos eléctricos en China, el gobierno chino ha establecido una red de estaciones de carga pública que utilizan la tecnología de carga rápida de corriente continua de alta potencia. En 2020, China contaba con más de 1 millón de estaciones de carga para vehículos eléctricos en todo el país, incluyendo más de 5.000 estaciones de carga rápida de corriente continua. Además, el gobierno chino está trabajando en la construcción de una red nacional de estaciones de carga para vehículos eléctricos que cubra todo el país. Pero entonces, ¿China ha vuelto a tener una red de corriente continua? ¿Hemos vuelto a la época de Edison?
¿Nos estamos volviendo locos? Pues le volvemos a preguntar. ¿Tiene China una red particular de centrales de corriente continua? Sí, China tiene una red particular de centrales de corriente continua, la cual es una de las más grandes y avanzadas del mundo. China ha estado construyendo y desarrollando su red de corriente continua desde la década de 1980 y ha sido pionera en la construcción de centrales de ultra alta tensión que pueden transmitir grandes cantidades de energía a largas distancias con una pérdida mínima de energía. Actualmente China tiene la mayor red de transmisión de corriente continua del mundo, con más de 30.000 kilómetros de líneas de transmisión de corriente continua que abarcan todo el país. Además, ha construido varias centrales de corriente continua de ultra alta tensión, incluyendo la central hidroeléctrica de Xianyaba-Zhejiang, que tiene una capacidad de transmisión de 6.400 megavatios, y la central hidroeléctrica de Shuangyuan-Rawan, que tiene una capacidad de transmisión de 12 gigavatios. La red de corriente continua de China ha permitido la transmisión de energía renovable desde áreas remotas a los centros de consumo y ha ayudado a mejorar la eficiencia energética y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Además, China está trabajando en la expansión de su red de corriente continua, con planes para construir más líneas de transmisión de ultra alta tensión en los próximos años. Los chinos hacen planes mínimo a 10 años y no los abandonan hasta que consiguen el objetivo final. Y en 2010 los chinos crearon un plan para ganar la batalla al vehículo eléctrico, en el que se incluía la expansión de esta red de carga de corriente continua. Ya la habían empezado a crearla desde 1980, yo no creo que fuera para el vehículo eléctrico. Pero en 2010 sí que decidieron que esta red de continua la tenían que dedicar a la red de carga de vehículos eléctricos, que ha estado casi inutilizada 10 años hasta que realmente han empezado a salir vehículos eléctricos de las fábricas chinas. ¿Y eso por qué? ¿Porque los chinos son muy ecológicos? No, señores, nos están engañando a todos. China produce el 5% del petróleo mundial y consume el 14%. Y eso a China le cuesta muchos millones de dólares. China quema carbón para producir electricidad y puede quemar todo lo que quiera, porque es el mayor productor del mundo. No es un problema de ecología, es un tema económico. Y quieren tener independencia energética. El gobierno chino acaba de aprobar numerosas leyes que obstaculizan la venta de los vehículos de combustión hasta tal punto que hay campas llenas que van a tener que tirar a chatarrar. Y les importa 3 narices al gobierno chino. Les han tomado el pelo a Toyota, a Mercedes, a Renault y a todos los fabricantes europeos. Les han dicho, poned vuestras fábricas aquí, que es muy baratito. Y aquí tenéis un mercado enorme. El 33% de los coches que se venden en China. Han puesto sus fábricas, han empezado a fabricar y de repente ahora les dicen, prohibido vender vehículos de combustión. Y no tienen nada que hacer con ellos. Están hundidos. Se van a la quiebra. ¿Y esto a nosotros en qué nos afecta? En España, que es el caso que he estudiado yo, el gasto en combustibles fósiles en el año 2021 ha sido de 44.000 millones de euros. La pregunta es, ¿podemos hacer como los chinos? ¿Podemos quemar carbón de Asturias para producir electricidad? La riqueza se quedaría en España. Existe la tecnología para pasar todo a eléctrico. El problema es que la producción de coches y de baterías desaparezca de España. Tenemos una industria automovilística que si quiebra, evidentemente aquí se van a perder muchos puestos de trabajo. La generación de riqueza se hundirá. Entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno? ¿Qué tienen que hacer los gobiernos en general? Hay que ayudar a las empresas automovilísticas a evolucionar el coche eléctrico a que se fabrique en España. No porque sea mejor, no porque sea la evolución, sino porque los chinos nos van a hundir. Hay que permitir la explotación de litio en España. 30.000 toneladas de sulfato de litio están esperando en el suelo de Extremadura para aprovecharlas para hacer baterías para coches eléctricos.
Es la mina de litio más grande de toda Europa. Y ya para terminar, vamos a ver las ventas de vehículos en China en el año 2022. Ventas totales, todo tipo de vehículos, combustión, híbridos, eléctricos, hidrógeno, todos. 26.860.000 vehículos, 34,4% de los vehículos vendidos en el mundo. Más de uno de cada 3 coches que se venden en el mundo se venden en China. Ventas de vehículos eléctricos en China, 5.360.000, es decir, de esos 26 millones, 5.360.000 han sido vehículos eléctricos puros. El 50% del mercado mundial. Uno de cada 2 coches eléctricos que se venden en el mundo se vende en China. Con lo cual, en China el 20% de los coches que se venden son eléctricos. Vamos a ver esta gráfica. Esta gráfica es de las ventas de vehículos en todo el mundo en los últimos 12 años. Podéis ver en la línea azul las ventas de vehículos totales, que ha ido subiendo hasta el año 2017, en el cual casi se venden los 100 millones de vehículos, pero a partir del año 2017 esto empieza a caer. Tenéis en la línea punteada, en azul, la extrapolación matemática de lo que sería esta curva. Esto de aquí es el COVID, pero vemos que de momento la curva parece que se ajusta bastante y que esto sigue cayendo. Esto es algo lógico. ¿Por qué? Porque las nuevas generaciones demandan una nueva movilidad. Quieren car sharing, se mueven en patinete eléctrico, en bicicleta eléctrica, en transporte público. Las personas que antes, parejas que trabajaban los dos, se jubilan y ya no necesitan 2 coches, se quedan con un coche. Entonces, todo tiende a reducir el número de coches necesarios. En verde, por contra, tenemos las ventas de vehículos eléctricos desde el año 2010. Podemos ver que hasta el año 2020 prácticamente ha estado plano, pero en los 2 últimos años esto ha despegado. Y esto lo podemos hacer una extrapolación matemática logarítmica, que es este caso, o podemos incluso hacer una recta, que sería prácticamente lo mismo. La realidad es que la previsión para 2023 es que se vendan en torno a 15 millones de vehículos, que coincide más o menos con la extrapolación. Y esto va a ir aumentando poquito a poco. ¿Qué es lo que nos dice esta gráfica? Pues que las fechas que se han dado los gobiernos para la desaparición del vehículo de combustión son ridículas. No vamos a llegar al año 2035. En el año 2030 va a ser muy difícil que vayas a un concesionario y te ofrezcan un coche de combustión, porque sistemáticamente las marcas van a cambiar a vehículos eléctricos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que en el año 2027 el 100% de los vehículos van a ser eléctricos? Pues no. Lo lógico es que esta curva se vaya aplanando por aquí y se quede pues en torno a 60 millones de vehículos anuales, y la línea verde evidentemente no va a llegar a copar jamás el mercado del 100%, pero se va a quedar en una cuota de mercado muy por encima del 50%, muy por encima, no lo sé yo tampoco, pero más de la mitad de los coches van a ser eléctricos y se estabilizará en función del mercado, en función de las características de los coches, etc. Pero desde luego no tenemos necesidad de que los gobiernos pongan una fecha a la prohibición del coche de combustión, porque va a caer por su propio peso. Entonces, como conclusiones, China nos lleva 10 años de ventaja y van a comprar una a una todas las marcas generalistas europeas. Y esperemos que así sea, porque si no van a cerrar. El grupo Geely, que es el que más he estudiado yo, tiene un porcentaje de Mercedes, tiene Volvo, ha comprado una parte de Renault. Hay otros grupos chinos que están comprando y están poniendo mucho dinero y están siendo inversionistas de las marcas generalistas, porque les interesa. Para España es bueno, a nivel de balance comercial, pasar al coche eléctrico. No es un tema de ecología, que la puede mejorar, pero no es un tema de ecología, es un tema económico y debemos pasar al coche eléctrico para que el dinero se quede en España y no salga de aquí. Hay que potenciar la implantación de empresas relacionadas con el vehículo eléctrico y ayudar a la transformación de las actuales. Todas estas empresas chinas que vienen, compran,
por lo menos que dejen el trabajo aquí. Si ahora viene Tesla, que lo dudo, a Valencia, ojalá, hay que subvencionarla. Si Ford quería montar una fábrica de baterías también por la zona de Valencia, hay que subvencionarla. Si se quiere extraer el litio de Extremadura, hay que subvencionarlo. Hay que meter dinero en la subvención de empresas relacionadas con el vehículo eléctrico. Lo mismo, hay que explotar los recursos que tenemos antes de que no valgan nada, hablando del litio sobre todo. El coche eléctrico es, tecnológicamente hablando, mejor que el coche de combustión, pero le falta tiempo y desarrollo, está en pañales. Pero no os equivoquéis, lo hemos visto, está echando a andar y en 2 años va a echar carreras y en muy poquito tiempo va a ganar al coche de combustión. Y esto está claro, ¿por qué? Porque siempre han existido lobbies que han frenado e impedido su evolución, pero esos lobbies y esos estados están ahora del lado del coche eléctrico. Si la mayor empresa del mundo está invirtiendo en coches eléctricos y el estado económicamente más importante del mundo, que es China, no es Estados Unidos, está del lado del coche eléctrico, podéis patalear, podéis decir lo que queráis, pero el coche eléctrico se va a imponer. Lo siento por esta chapa de más de media hora, pero si has llegado hasta aquí quiere decir que te interesa. Así que dame un like, suscríbete, porque en los próximos vídeos vamos a ver todos los problemas del coche eléctrico. La autonomía, la degradación de las baterías, los tiempos de carga, el coste de la carga, el ahorro que puede generar, la red de cargadores, potencia de la red eléctrica, potencia, características de los vehículos eléctricos, el precio, contaminación en la fabricación y en el uso, el reciclado de las baterías, seguridad de las baterías, se incendian, falta de talleres para los vehículos eléctricos y todo lo que me queráis poner en los comentarios, lo podemos tratar, pero sobre todo al final del todo, o si vemos que se hace muy largo antes, os voy a dar la herramienta definitiva para que sepáis si es el momento de comprar un vehículo eléctrico y para que sepáis elegir cada uno el vuestro en función de vuestra situación. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta pronto.